Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. Cabina, no nos vemos, no veo la pantalla, pero si puedes, adelante, y no veo a mi invitado. Bienvenidos a este su programa, gracias por compartir una emisión más de esto, que es un programa de salud, de bienestar, sobre todo bajo las 5 leyes de la ciencia curativa biológica, la Germanische Heilkunde, un descubrimiento científico elaborado por mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, este médico alemán con varias especialidades, con un conocimiento amplísimo de la medicina convencional, postuló y desarrolló toda una ciencia maravillosa, toda una ciencia que nos permite tratar de comprender y entender el por qué, el para qué y el cómo de la enfermedad. Bienvenidos todos sean a este su programa. El día de hoy tenemos un invitadazo especial, Ricardo Franco, bienvenido, un enorme gusto saludarte. El gusto es todo mío, doctor José Antonio, agradecido, afortunado, un privilegio el compartir hoy contigo aquí este ratito que vamos a estar. Qué bueno, Franco, platícame quién eres, a qué te dedicas, qué es de tu vida. Hace una semana el universo confabuló para que me hicieras el enorme agradecimiento de invitar a tu programa. Ahora el universo confabula para que yo te regrese ese batazo y te tenga yo en este programa que llevo 8 años de transmisión ininterrumpida durante todos los días. Efectivamente. Miércoles ya llevo más de doctor 300 José Antonio. programas. ¿Me escuchas? Bienvenido. Sí, perdón. Se me cortó, disculpa. Pues bienvenido. Hoy me toca invitarte a ti a tu programa. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Perfecto, doctor José Antonio. Pues yo, resido en el sur de España, en Sevilla concretamente. Soy licenciado en psicología con una larga trayectoria en el sector de los recursos humanos, también en lo que es la práctica terapéutica y desde hace unos años pues estudiante y hace pocos meses divulgador de la nueva medicina germánica. Llegó a mí, pues eso, doctor, hace unos años y desde esa fecha pues ha sido un regalo que llegó a mi vida y como tal pues veo egoísta el que no se comparta, el que no se divulgue esta disciplina como tal y nada, en ese sentido pues tuve la suerte de dar con usted, que compartiéramos esa entrevista pues hace escasamente una semana y aquí estamos a la orden, doctor José Antonio. Qué gusto, pues el día de hoy se nos ocurre, antes que nada, quiero invitarlos a 2 eventos. Uno es Congreso Internacional de Ciencia Curativa Germánica, o de Nueva Medicina Germánica como antes se llamaba, 16, 17, 18, en Almuñécar, en Granada, España. Vamos a tener el enorme honor de haber sido invitado con todo un panel de ponentes de talla internacional o de trayectoria de mucho tiempo que van a compartir con ustedes los conocimientos heredados de mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer, y la experiencia. Tendré el gusto de abrazar a todos ellos, pero además de que cada uno de ellos compartan ese conocimiento tan valioso de las 5 leyes biológicas. La verdad es que me quedará corto hablar de todos ellos y hoy tengo un invitado que me gustaría que compartiéramos el micrófono, de manera que están ustedes invitados. Rompan su cochinito y váyanse al Muñécar, Granada, por favor. Los esperamos allá. Nos veremos todos los latinoamericanos y todos aquellos de habla hispana. Y por otro lado, lo estamos invitando a la formación de las 5 leyes biológicas. Es un curso que doy de formación. Este miércoles 10 de marzo empezamos. Y es un curso que va a durar 6 meses.
Las clases son de 5 a 7:30 los días viernes. Cada viernes online tendremos un programa bastante extenso de platicar con ustedes y dar una formación o intentar dar una formación basado no solo en las 5 leyes biológicas, sino en la pureza del conocimiento de mi maestro, el doctor Ricard Herhammer, el cual tuve el enorme gusto de conocer en Málaga, España, en el 2002, y a través de ese conocimiento hoy quiero compartir con ustedes en esta formación de las 5 leyes biológicas, la relación psique, cerebro y órgano, y cada uno de todo este desarrollo tan maravilloso que es la primera, que son 5 leyes, que es un conflicto biológico, qué diferencia hay entre un proceso de enfermedad y otro, por qué hay enfermedades que ponen en riesgo la vida del ser humano, cómo se llama aquel conflicto que puede poner en peligro y de qué depende, si es del tiempo, de la intensidad. Eso se llama masa conflictual, y toda esa información se la vamos a compartir a todos ustedes. Así que los invitamos a esta formación. 10 de marzo comenzamos, toda la formación será en línea. Pues bien, ahora sí, Franco, vamos a platicar contigo. ¿Qué te parece si platicamos? Pues yo espero que ya todos los que nos escuchan conozcan de las 5 leyes, pero las vamos a enumerar básicamente así como en 3 minutos. Yo digo una, tú dices otra, y nos vamos con las 5 leyes. La primera ley dice textualmente el doctor Hammer: todo proceso de enfermedad inicia después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. A ese evento traumático le da el nombre de DHS, síndrome Dirkhammer o Dirkhammer Syndrome. Este golpe es un golpe inesperado, sorpresivo y altamente dramático, que impacta a la psique. Está en conexión con el cerebro, programa a este gran conmutador, y el cerebro empieza a modificar o hacer un cambio funcional u orgánico que le llamamos enfermedad. Esto es, que la psique, el cerebro y el órgano están perfectamente actuando en sincronía. Nada pasa en el organismo si no es a través del cerebro. Y la segunda ley, ¿qué dice, Franco? De hecho, esta primera ley, José Antonio, me la voy a guardar y cuando terminemos este pequeño repaso la voy a sacar a colación, porque quiero comentar y quiero discurrir sobre esta primera ley, que me parece pues la base quizás de todo lo demás, y muy interesante sería pues en este caso compartir tu opinión con mi percepción de la misma, ¿vale? Me parece Así que, bien. bueno, la segunda dice, la segunda es la del carácter bifásico de la enfermedad. Es una parte muy interesante el cómo el cuerpo pues discurre en ese proceso diurno y nocturno, o de simpaticotonía y vagotonía, y puede haber una ruptura, ¿no? Una ruptura de esta homeostasis del organismo a través de ese shock que se produce, ese shock biológico que rompe este equilibrio y pues decanta nuestra balanza biológica y psicológica hacia uno y otro lado, ¿no? Hasta que vamos resolviendo el programa. Efectivamente, este evento de 2 fases nos muestra que toda enfermedad tiene 2 procesos, 2 estadios, y que muchas veces, decía Hammer, el 75 al 90%, por decir un número, la mayoría de las enfermedades gritan cuando están ya en la fase de curación. Es decir, que el paciente va al médico cuando ya está en fase de vagotonía. Pero bueno, la tercera ley habla de la correlación que existe entre el evento conflictivo, el área del cerebro que está conectado, el cerebro a qué órgano estructuralmente rige, cómo está compuesto este órgano embriológicamente hablando, y cómo se comporta esto en fase activa, este órgano, y cómo se comporta en fase de solución. Y es todo un camino maravilloso, porque nos permite entender como una brújula dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Es el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos, y es una correlación entre la embriología, la filogenia y la ontogenia, y el desarrollo evolutivo de la enfermedad a través de los miles de años, y cómo se va a presentar en estas 2 fases. La cuarta ley. Vamos efectivamente, vamos con
Y vamos por la tercera, ¿no, doctor? ¿O ya la había mencionado usted de manera rápida? La acabo de mencionar esta tercera ley, Genial. que es el sistema autogenético de los tumores. La cuarta ley me parece fundamental en estos tiempos, el entender el papel relevante y fundamental de virus y microbios como aliados, ¿no? Sobre todo con estos eventos que se han dado últimamente, como efectivamente, Abel, ¿no? En programas anteriores comentaba este ejemplo que me parece capital. Cómo somos a nivel orgánico, a nivel humano, en mayor proporción virus y bacterias que células humanas al fin y al cabo. Y yo creo que esto es fundamental para entender el discurrir de la enfermedad, cómo estos entes, estos microorganismos nos ayudan en el desarrollo y juegan un papel de supervivencia, juegan un papel de ayuda, de construcción en nuestros procesos y en nuestros programas biológicos. Me parece una ley sublime y muy importante para entender pues el resto igualmente. Doctor, no sé cuál es su punto aquí. Me parece excelente, no quiero ahondar mucho porque quiero entrar en el tema me parece que lo dijiste correctamente y muy acertado. Y la quinta ley es la quinta esencia, es el sentido biológico, el por qué responde con un cambio morfológico funcional el organismo a través de una necesidad biológica. Y si podemos entender este tema que vamos a tocar en un segundo, el conflicto biológico activa un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza a través de los miles de años de evolución, y que el cerebro, a través de un software bien programado, activa ante una necesidad biológica y aparece un programa para la supervivencia del ser. Muy bien. Magistral, como siempre, su exposición, doctor, y yo creo que necesaria para todo el que nos vea, que entienda de qué hablamos a partir de aquí y realizar pues ese repaso de su mano, de un discípulo de Hammer, es toda una suerte, un honor y un privilegio. No sé qué quería comentarme. Vamos al contexto de la diferencia, y eso ya empieza a tocar tu terreno, entre el conflicto biológico y el conflicto psicológico, que inclusive ha llevado a errores de concepciones, a plagios, a interpretaciones erróneas, a búsqueda de terapéuticas fuera de contexto, al no entender la diferencia entre conflicto biológico y conflicto psicológico. Efectivamente, doctor, así es, y quiero, desde mi punto particular, desde mi trayectoria psicológica, y lo que voy a exponer pues es este bagaje, esta experiencia que he tenido en NMG, esta experiencia que he tenido con pacientes, e igual me gustaría, si me lo permites, que realizáramos esta exposición contrastando opiniones. Pues como ya comentamos, creo que sería muy rico, por supuesto, el contar con tu punto de médico, experto, especialista en NMG y el mío como licenciado en psicología y estudioso de la disciplina. Así que, como te comentaba, doctor José Antonio, respecto a esta primera ley y qué sería, ¿no? ¿Qué sería la distinción entre ese conflicto biológico y psicológico cuando se habla de que el conflicto psicológico pues es digamos un sumatorio de acciones, ¿no? No hay un hecho disruptivo como tal, y yo aquí pues quiero barrer hacia mi terreno, quiero exponer mi experiencia y sobre todo conocer vuestra opinión, ¿de acuerdo? Para mí, pues tal y como lo expresó el doctor Hammer, en ese triángulo que se desencadena de manera sincrónica, en el que correlacionan psique, cerebro y órgano, él mismo saca a relucir en su testamento que hay una fracción de segundo desde que se produce ese DHS hasta que hay pues esa comunicación con el órgano, doctor. Esto lo dice Hammer en su testamento, con toda seguridad habrá tenido oportunidad de leerlo. Y para mí, como psicólogo, es un guiño que hace Hammer a todo el campo y toda esa completud del ser
en que pues la psique quizás esté un paso por delante en ese sentido. Doctor, no solo que sea disruptivo el shock o conflicto biológico como un choque vivido en soledad, en aislamiento, algo que te coja contrapié, y ese conflicto psicológico, que es algo que tú ya conoces, que anticipas, que te esperas. Pero sería interesante pues conocer igualmente de tu mano si en ese conflicto psicológico, no sé si se ha estudiado. A mí me encantaría que entrásemos un poco aquí en intenso en estos temas, si hay foco de Hammer, ¿no?, en este conflicto psicológico. Y para mí, mi punto en toda esta intervención va a ser una defensa a ultranza de la psique. Pues así lo he visto como tal, y es muy importante eso, ¿no? Es muy importante. Estoy mencionando un poco todos los temas que quiero ir cubriendo, ahora vamos a entrar más en profundidad en cada uno de ellos, pero para mí es muy interesante y creo que es capital para nuestra disciplina el delimitar ese entendimiento completo del ser, ¿no? Cómo pueden ser diferentes disciplinas integrativas en ese sentido. Y bueno, la NMG para mí es la reina, doctor, y pues es patente. A la vista está en mi canal de Uno Plural y donde quieran referirse, lo fina y lo exacta de esta ciencia en cuanto a la causa y al discurrir de toda la enfermedad. Sin embargo, se me queda, ¿no? Se me queda más a nuestra interpretación quizás todo el espectro del tratamiento que se realiza con pacientes que aquí pues creo que tienen mucho que decir, la parte de la psique, la parte de la psicología. No sé si comparte algo de lo que he trasladado, doctor José Antonio. Yo creo que una de las cosas mayormente importante es que las leyes son, bueno, son leyes, y estas leyes se cumplen en el 100% de los pacientes. Entonces, el conflicto biológico, para que se dé una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, hay un intermediario llamado foco de Hammer. Si en un conflicto biológico, bueno, si hay un foco de Hammer, yo partiría de que hay un conflicto biológico. Si no hay foco de Hammer, yo partiría que puede ser un conflicto psicológico. Primera gran diferencia. ¿Puede haber un conflicto biológico con una situación psicológica? Sí, pero la que activa el programa de supervivencia, la que activa el programa de conexión psique, cerebro y órgano, es la respuesta y la necesidad biológica ante la supervivencia. ¿Ok? Entiendo, José Antonio. Yo comparto perfectamente esa parte y como efectivamente dices y está constatado, las leyes se llaman leyes porque funcionan como leyes y de la misma forma y manera en el 100% de los casos. Y ahí no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, para mí la diferencia o la raíz de todo está en el matiz de conflicto o al final en las habilidades de una persona, ¿no? El mismo hecho, yo parto de que el mismo hecho no es igual o no sea igual para una persona que para otra, ¿no? Y por otra parte, si esto realmente, ¿cuál ha sido la validación empírica de esto que tú me comentas, ¿no? Para mí el punto es eso, la personalización del conflicto, efectivamente. Un conflicto de territorio, un cáncer de pulmón, un miedo a la muerte va a discurrir igual en cada sujeto, y cuando se resuelva dicho miedo a la muerte, pues va a haber un proceso igual siempre y cuando sea equiparable esa masa conflictual, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo. Ahora, lo que para mí cobra sentido es qué desencadena ese cáncer de pulmón en una persona o en otra, ¿no? Porque creo que el mismo hecho puede ser blanco para uno y negro para otra persona. Ahí es donde hago yo énfasis en el tema de la psique, en el tema psicológico y en el tema de la personalización de una misma situación para diferentes individuos, doctor. Ok, eso para Hammer le llama matiz del conflicto. Cómo una persona tenga esa percepción o cómo esa persona tenga esa postura de visión
va a ser lo que active o no un programa para una persona. Lo que para una persona puede ser verdaderamente dramático, para otra persona puede ser inofensivo y sin importancia, puede ser absurdo. Entonces, ese matiz, ese colorido que se le da al contexto desde la psique, desde esa interpretación, si representa eso una amenaza, o representa una ofensa, o representa un agravio, o representa un tema territorial, o representa un tema de separación, o representa un abandono total. Cómo yo interpreto es exactamente ese lenguaje que ocupa para activar o no un programa. No puedo estar más de acuerdo, doctor. Yo he investigado mucho esta parte en lo relativo a qué quiere decir cada persona, expresado como esto, ¿no? A matiz de conflicto. Y luego, sobre todo, la parte de lo que le interesa, ¿no? a la persona, porque creo que en la práctica, yo hablo de mi experiencia personal, lo más complejo es determinar ese DHS, ¿no? Porque pues todo el mundo en un momento dado puede determinar la causa de un cáncer. Va a ser un hecho muy grave, ¿no? Va a ser un hecho muy relevante, muy llamativo en la vida en el 70% de los casos, pero hay un gran número de población en el que no hay pues enfermedades ni tan marcadas ni tan llamativas como tal, que igualmente pues generan malestar. Quizás el cáncer precisamente sea lo que afecta a la minoría, ¿no? de esta población médica. Usted, desde luego, como doctor, va a tener seguramente datos muy ricos en cuanto a su propio bagaje y con qué se ha ido encontrando, pero como bien sabe y conoce, pues hay un gran espectro de enfermedades en el que es mucho más complejo delimitar y encontrar ese DHS. En este sentido, pues sí que me he apoyado yo más en esa determinación, en ese tratamiento psicológico con el paciente, por supuesto de la mano del síntoma de la NMG. Es decir, yo para mí la raíz de todo, la columna vertebral es la NMG. Sin embargo, yo mismo en los propios testamentos pues no he encontrado esas referencias o eso que me hubiera gustado para un tratamiento de resolución del DHS con el paciente. Quizás, y no digo que no esté, digo que yo no he sabido interpretarlo como tal, pero me gustaría conocer aquí su experiencia, su trayectoria, doctor José Antonio, y qué le parece esto que digo. Me parece excelente e interesante, y eso que te quiero compartir es 20 años, 21 años de experiencia, en el cual me he dado cuenta que es un verdadero arte el ir a la búsqueda de ese DHS. Dice el doctor Hammer, la piedra angular de toda esta nueva medicina germánica es la búsqueda, la interpretación y el armar todo el rompecabezas, todo el puzzle de ese conflicto biológico, de ese DHS. Hay que meterse en la piel del paciente, hay que volverse un médico psicocriminalístico para meterse en el dolor del paciente y saber cómo lo vivió, qué sintió al momento de ese impacto, qué representó para él ese impacto y qué es lo que hace que active ese programa de necesidad y respuesta biológica. Entonces si vienen los libros un poquito de contexto de lo que hace, nada más que él lo hace innato. Hammer tiene una habilidad tan pura, tan grande, esa comprensión del ser, esa comprensión del alma, porque lo que hace es conjugar todas esas necesidades biológicas, todos los comportamientos, y sabe hacer las preguntas correctas. A veces ahí estriba en saber qué es lo que tienes que preguntar, cómo lo tienes que preguntar. Y dice él, si apenas asoma una lágrima, no te quites de ahí, que ahí está el DHS.
Efectivamente, Hammer comentó pues, y venía a decir eso, ¿no? Que la psique es el asiento del alma y yo en fundamento en esa, pues, esta exposición que hago y que a mí, quizás precisamente por eso, doctor José Antonio, he echado más en falta en foros de debate donde se ha divulgado NMG. No quiero que se dé por aludido, no lo digo por usted ni mucho menos. Pero es una parte que me ha faltado, ¿no? Toda esa parte del tratamiento, toda esa parte del acompañamiento al paciente, porque, pues si bien las leyes están bien descritas y son magistrales, quizá lo otro no tanto, ¿no? A mí me apasiona cuando he leído en los testamentos de Hammer todo el tema de los sueños, ¿no? Y cómo, pues hace el mismo Dr. Hammer mucho hincapié en esa parte inconsciente, en esa parte onírica, y de sueños de los pacientes. Doctor, ¿qué opina usted de este espectro inconsciente? Me sale innato, perdóname, me sale innato el papel de entrevistador, doctor José Antonio. Sé que bien hoy es más una charla entre amigos que una entrevista, pero no puedo pasar por alto la oportunidad de conocer su punto en estas cuestiones. Yo creí que te iba a entrevistar y dicen que no da uno paso sin guarache en México. Te sale innato y siento que estamos ambos aprovechando este momento. Yo no he trabajado mucho con los sueños. Vicente Herrera ha trabajado con los sueños. Hay algunos terapeutas que han trabajado con los sueños. Inclusive ya algunos hacen terapéutica con los sueños. Yo no puedo hablar de lo que algo Hammer no dejó establecido. Sí comentó que podía activarse un DHS a través de un sueño, a través de esa vivencia, en esa inconsciencia del ser, y que finalmente el cerebro podía reconocer dentro del sueño como un peligro o como una necesidad biológica, y que entonces en sueño se podía activar un programa. Eso puedo yo compartirte. Qué bueno, qué bueno. Voy a ir aportando de mi parte para que no parezca esto otra entrevista de mí hacia usted. Voy a aportar algo que quería compartir con toda la comunidad. Es un tema, porque a mí me gusta mucho, doctor, y yo se lo digo como tal, al final, pues no tomar las cosas como tal. Igual que yo llegué a la NMG por no tomar como tal la medicina tradicional, quiero que a mí la NMG se me sustente y me aporte en unas bases científicas que, por supuesto, las 5 leyes pues quedan constatadas, pero quizás pues hay otros campos que con toda probabilidad por tiempo material, pues el doctor Hammer llegó hasta donde llegó. Y una parte que yo he estado investigando... Un segundo, te voy a interrumpir. Vamos a un corte para que la gente se quede entusiasmada de ese aporte tuyo. Y vale. Así como en los grandes programas con comerciales, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. No se vaya, estamos en una plática muy amena, muy agradable. De verdad, lo digo con toda sensatez. Es agradable sentarse con un psicólogo a hablar de las 5 leyes biológicas y la majestuosidad y la sabiduría enorme de mi maestro, el doctor Riquelme Hammer. No se vaya, regrese con nosotros y comparta la liga. Vamos a un corte y regresamos. Biomedic. Contamos con el más amplio surtido de laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Om Radio Podcast. Estamos felices y contentos de estar con nuestro invitado especial, Ricardo Franco, que pues la verdad es que fue sorpresa porque lo invitamos muy pegadito a los días ya venideros del programa y muy gentilmente aceptó, y la verdad es que estamos emocionados de tener a Franco y de platicar esto de las 5 leyes biológicas desde la psicología, ¿por qué no? Respetando lógicamente, y lo ha hecho con un arte magistral, las 5 leyes biológicas. Entonces, antes de tu participación, recuerde que estamos invitándolos al Congreso Internacional de Habla Hispana en Almuñécar, Granadas, 16, 17, 18 de mayo, para que usted nos acompañe y vaya a escuchar a ponentes con una trayectoria verdaderamente maravillosa. Nos va a acompañar personajes muy importantes en el ámbito de la ciencia curativa germánica. Indudablemente nos va a acompañar Giovanna, que tiene una trayectoria excepcional, estuvo al lado fraternal del doctor Hammer, tiene mucho que compartirnos. La doctora Teresa Hilarí, Ángela, Joseba, Sergio, Abel, que apenas estuvo en el programa, el doctor Roberto, su servidor, Lira, Nico, Matías, Leonor, Andy, Vicente y Sasha. Y desde luego con la enorme participación y el trabajo arduo y enorme y titánico que han hecho José Luis y Margarita, y que también estoy seguro que van a estar ahí con nosotros disertando el conocimiento de la ciencia curativa germánica, para que usted nos acompañe aquí en Almuñécar, Granada, 16 al 19 de mayo 2013 en España. Y los invito a la formación de las 5 leyes biológicas. Empezamos el día 10 de marzo, todos los viernes de 5 a 7:30. Vamos a tener una plataforma donde vamos a subir las grabaciones de las clases, vamos a subir material de apoyo, algunos videos que hemos estado recolectando durante muchos años inéditos del Dr. Hammer, algunas tareas. Vamos a intentar hacer una formación muy agradable durante 6 meses. Cada viernes acompáñenos a esta formación del curso introductorio de las 5 leyes biológicas. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a la concepción, Franco, de tu visión. Vamos a la concepción de mi visión y vamos a hacer énfasis, efectivamente, doctor José Antonio, en ese congreso que no ha sido fácil reunir a ese elenco de profesionales, a ese elenco de, pues, en este caso, discípulos como usted, que van a estar pues trasladando, compartiendo conocimiento, y creo que va a ser una ocasión única, ¿no? En este caso pues se celebra en mi tierra, muy cerquita de mi tierra, aquí en el sur de España. Así que aprovechamos igualmente para hacer push e invitar a todos a asistir a este congreso. ¿Seguro que vas a estar presente? Sí, bueno. Ok. Genial. Si mis obligaciones me lo permiten, haré todo lo posible, doctor José Antonio. Allá te esperamos y me dará un gusto enorme abrazarte, ¿cómo no? Igual a mí totalmente, no sabe cuánto.
Como le comentaba, doctor, a mí mismo, ¿no? Como profesional, cuando alguien me pregunta por nueva medicina germánica, a mí me gusta pues darle un motivo, darle una razón, igualmente que puedo comentar las 5 leyes y son leyes como tal. Uno de los elementos que como comentaba, pues quizás no llegó Hammer a delimitar o a transmitirnos a nosotros de una manera científica, fue esa relación que se establece a nivel fisiológico entre lo que es el cerebro y el órgano, y últimamente pues quería trasladarle una línea de investigación muy interesante que he estado pues recabando a través de diferentes artículos que me gustaría compartirle a posteriori para conocer su opinión. Y he visto que la línea que más se acerca al porqué de esta sincronía entre órgano y cerebro, cómo hay esta comunicación de enviar esos microorganismos, de utilizar esos microorganismos disponibles, de crear, de degradar una proliferación celular. He visto que puede que tenga un papel muy relevante en dicha comunicación, lo que son las glías o las neuroglías en el cerebro, antaño pues acotadas simplemente como células de soporte y de alimento a las neuronas, y como se ha constatado que dichas glías, dichas células, pues no solo se encuentran finalmente en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso, ¿no? Y he visto diferentes estudios en los que se correlacionan mismo con la circulación. Voy a compartir con todos vosotros todos estos artículos, pues creo que pueden ser una línea muy interesante para, desde los profesionales de la NMG, poder delimitar cómo se ha establecido a nivel fisiológico esta conexión que es patente de manera indirecta, pero sí sería interesante pues tener una base directa y fisiológica de cómo se ha establecido y constatado. Me gustaría conocer qué piensa doctor José Antonio. Me parece muy interesante, y efectivamente esta neuroglía, este tejido de sostén y muchas estructuras, células que llamamos de soporte, astrocitos, oligodendrocitos, permiten una nueva sinapsis, permiten lo que llamamos neuroplasticidad, permite una nueva comunicación. Eso es lo que hace falta definitivamente, afinar en cómo se lleva, cómo intenta el organismo del cerebro volver a reconectar con esa función, si no perdida, ausente. Y yo creo que hay un tema mucho más profundo que es la psique, o como el asiento del alma, como lo ve Hammer. Es un punto que creo que nos vamos a llevar a otro programa, pero es un punto maravillosamente sensato. Si deja bien claro el doctor Hammer que estos programas nos ha llevado miles de años el que aparezcan estos programas para tratar de preservar la vida tanto como sea posible, para permitir la evolución de la especie. ¿Y será que esta evolución está ligada a un proceso no solo evolutivo, como lo hemos visto de la supervivencia? El tema de evolución será más allá de la concepción de supervivencia, sino a nivel espiritual, a nivel de ser mejores seres biológicos con respuestas más naturales de hermanos, con romper esas respuestas de territorialidad y lucha, sino más de hermandad, de ser mejor cada día, de ser una persona con mejores virtudes. En la homeopatía trabajamos mucho el mejorar los estados emocionales, y hay un gran homeopata que dice que si con el medicamento podemos hacer una mejor versión persona de él, estamos mejorando la evolución. En ese sentido, ¿habrá una connotación de evolución a ese nivel? Ha hablado de... ¿Se me escucha, doctor? Sí. Ha hablado de homeopatía y de cómo pues a través pues, de otras ramas, de otras vertientes, igualmente se puede sumar a lo que es el bienestar, a lo que es la salud de la persona. Es por eso, doctor José Antonio, que yo de mayor quiero ser como usted, ¿no? A mí
Te lo digo, lo matizo y se lo digo porque en la entrevista que tuvimos me pareció muy rico que si bien es defensor a ultranza y motivos no le faltan de lo que es la nueva medicina germánica, la ciencia curativa germánica, bien abraza otras disciplinas que terminan sumando, como comentamos, para lo que es ese bienestar, para lo que es esa recuperación de la homeostasis del paciente. Y si quiere con ello, pues de manera circular, vamos volviendo al inicio del tema, que era que para mí, pues no sé hasta qué punto, o había quizás grises, había matices entre lo que puede ser dicho conflicto psicológico, dicho conflicto biológico, ¿no? Se me hace complicado y sería interesante el poder constatar si en un conflicto psicológico se podría igualmente observar un foco de Hammer. Creo que sería una prueba clara y definitoria de que quizás esa frontera no está tan delimitada, ¿no?, entre lo que es un conflicto u otro, o cómo a través de, llamémoslo microconflictos, se puede terminar desencadenando un DHS, porque al final, si bien hay situaciones en la vida que no son pues que se nos muera un hijo o que atropellen a nuestra madre, ¿no?, sino hay situaciones que no son agradables y causan estrés a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizás ese tipo de situaciones pues sean clasificados como microshocks o microconflictos biológicos que uno tras otro pueden desencadenar esa pérdida final de homeostasis. El propio estado de estrés, doctor José Antonio, el propio estado de estrés puede ser considerado una situación simpaticotónica, pues ya hemos perdido la homeostasis de alguna manera. Reincidimos pensando en un tema de manera recurrente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí igual sería un campo de debate y no para una hora, sino para dos que estuviéramos conversando, doctor. Tres puntos o para puntualizar tres cosas. Una, siempre que haya un foco de Hammer es porque hubo un conflicto biológico, y no niego que junto con ese conflicto biológico haya un conflicto psicológico, haya un matiz emocional, haya un sentimiento vistiendo a ese conflicto biológico. O sea, ¿hay emociones en un conflicto biológico? Sí. ¿Hay sentimientos en un conflicto biológico? Sí. ¿Hay conflictos psicológicos? Sí. Pero aquello que va a activar, aquello que va a disparar, aquello que va a prender la mecha para un programa biológico en una conexión sincrónica entre la psique, el cerebro y el órgano, y una manera de responder el órgano ante esa necesidad biológica, es porque siempre inequívocamente va a haber o un micro, o un medio, o un macro conflicto biológico. Siempre va a haber una necesidad biológica que dispara o activa el programa. ¿Ok? Lo segundo, yo no defiendo a capa y espada las medicinas alternativas o las terapéuticas, pero en uno de sus libros, lo puedo compartir, captura de pantalla a todo aquel que quiera, Hammer, al hablar de la fase de vagotonía o del dolor, cuando critica un poco o habla sobre el uso indiscriminado de la morfina, dice textualmente que en la fase de vagotonía uno puede dar una compresa, puede uno poner música, puede uno bailar, puede uno ver una película, puede ver cabaret, puede uno poner acupuntura, menciona, cualquier situación que ayude a ese proceso de vagotonía. Y muchas veces tú lo sabes bien, cuando te paras con el paciente y encuentra un conflicto y a lo mejor te está pidiendo un abrazo y tú se lo das con esa calidez y ese sentimiento de abandono, a lo mejor hay un toque terapéutico, a lo mejor esa sonrisa que se despide y coincide contigo, decir, vea que es más fácil de lo que se imagina y no representa un peligro, a veces una palabra, a veces un consejo. Hammer habla muy fuerte sobre el consejo psicológico de la psicología tradicional, porque puede ser que no le conviene
a esa necesidad biológica, como un conflicto de territorio de más de 9 meses, decirle que se separe o que se ausente para no sufrir, puede llevarlo a un infarto. Entonces es importante, no importa aquella respuesta que hagamos terapéutica, siempre y cuando esté soportado bajo las 5 leyes biológicas y el conocimiento de todos los programas de cada uno de los procesos de enfermedad. Excelente, doctor. Yo aquí reitero en mi punto. Para mí, por lo que he leído e investigado, de esa misma manera que comenta el doctor Hammer en sus testamentos, de que el cerebro está quizás una fracción por segundo por delante del órgano, porque pues creo que todos compartimos que recibe las órdenes del cerebro. Yo igual, y para mí la psique está por delante, y quiero pues un poco cerrar esta intervención con delimitando este punto. Quizás parto de un sesgo profundo psicológico, pero para mí la psique está por delante en tanto en cuanto cada persona es única, hay que verla como tal. No digo que la NMG no lo haga, digo que quiero que quede clara mi postura, ¿no? Y que es muy importante esa parte. Si bien la NMG no dice que la psique sea por delante, aquí es donde quiero aportar yo este punto, en tanto en cuanto cada sujeto pues tiene su bagaje, tiene su historia, tiene su familia, tiene un contexto, tiene un país en el que se ha criado. Una persona no es igual si se cría en México que en España, y esto a mí me ha ayudado muy mucho a determinar qué tipo de tratamiento, qué tipo de revivir la situación pues puedo enfocar con esa persona para ayudarle a delimitar, a encauzar y a seguir el curso que concierne según al tipo de programa. Ha sido esta parte muy importante para mí, lo que es el entender al ser como un todo, y mucho, siempre agradecido, siempre aprenderé cada día de la nueva medicina germánica, y soy pues soy un nada, ¿no? Comparado con todo el recorrido y que me queda por delante, si Dios me lo permite, en la disciplina, doctor José Antonio. Pues la verdad es que he disfrutado de esta charla. Creo yo que, y lo digo con toda sensatez y honestidad, creo que hay mucho que coincidir, aportar y confluir en muchas disciplinas, no intentando ganar la razón cada una de ellas, sino sumar para beneficio del paciente, para beneficio de la ciencia curativa germánica. Saber exactamente cuándo es el momento adecuado de dar un medicamento. Hammer lo habló en los 2 libros del testamento. Cuándo aplicar exactamente un momento de una cortisona para salvaguardar la vida es sumamente importante. De manera que es importante también conocer las 5 leyes biológicas, porque esto le quita los grilletes de encadenamiento del rol de enfermedad como algo trágico, como un error, como una equivocación, como una autoagresión, como una dificultad para salir de ese proceso de secuestro de salud. Creo yo que conociendo las 5 leyes podemos tener, si no una salud perfecta toda la vida, porque los conflictos no se pueden evitar, podemos caminar lo más óptimo con la naturaleza y con la vida, saliendo brevemente de los programas y afrontándoles con una capacidad de respuesta inmediata para no hacer crecer ese programa, y podamos con inteligencia dar el momento exacto, el paso exacto para salir de esos programas. Creo que no nos queda mucho tiempo, doctor, y a mí no me gustaría despedirme sin hacer especial énfasis, sin remarcar la importancia y cómo ha contribuido a ello su trabajo, ¿no? Pero sobre todo la importancia que tiene pues esta divulgación de la disciplina que nos ocupa, la importancia capital para todas las personas que tiene el conocimiento de la nueva medicina germánica y el poder que te otorga como individuo. Es decir,
tomas el total control con simple información, con simple conocimiento de unas 5 leyes. O sea, no tienes que estudiarte 20.000 leyes como en una constitución, sino está todo delimitado en 5 leyes y en estos estamentos, lógicamente, pero simplemente con cómo empodera al individuo el conocimiento de estas leyes, ¿no? Algo tan simple y a la vez pues tan complejo, tan apasionante, tan maravilloso, y que creo que debería llegar a todo el mundo, aunque haya muchos poderes e intereses en contra. Pero en esta línea me gustaría agradecer de corazón su labor, José Antonio. Me parece valiente, me ha parecido audaz y un pionero, desde luego, en la disciplina. Y es una suerte contar con usted en nuestros días, y Dios quiera que por muchos años. Y quería hacerle un reconocimiento a esta labor que ha realizado durante toda su trayectoria profesional y sigue realizando, a la valentía que ha tomado y recabar y hacer esta mención, ¿no?, a la importancia del conocimiento y que llegue pues a las máximas personas posible. La nueva medicina germánica del doctor Rutger Hammer. Muy bien, yo creo que has dado en el punto de partida el empoderamiento o la capacidad de discernir y de tomar la salud en tus manos. Es tu decisión salir adelante. Y los últimos consejos que yo le daría para que usted tenga esa búsqueda de equilibrio es no guardarse los conflictos, tratar de buscarle solución, compartirlos y de no dejar nada pendiente. Intente resolver lo que haya que resolver y lo que no, de vuelta a la hoja. Con esto me despido, no sin antes invitarlos a este Congreso Internacional en Almuñécar, Granadas, del 16 al 19, en España, en el 16 al 19 de mayo, en España. Ahí están los datos para que usted se comunique y pida informes para que nos acompañe en este tercer Congreso Internacional de Nueva Medicina Germánica, mayo 2023, Granada, Almuñécar, España. Gracias, de verdad, enormes gracias. Ha sido estos 2 programas que hemos tenido, pues básicamente juntos, un verdadero honor y un gusto haberte conocido, Ricardo. Me pareces también una persona con un nivel de comprensión de la nueva medicina germánica bastante completo, y que permite discernir y permite la plática muy amena, muy agradable, y que podamos, la idea es que compartir y transmitir a aquellos que nos escuchan esta información. Esto que no es algo de lo que tengamos que tener un sistema de creencias, es algo de lo que podemos corroborar día a día. Cada que alguien se sienta enfrente del paciente y le pregunta por el conflicto biológico y tiene una enfermedad, ese conflicto es infalible. Hammer fue maravilloso y majestuosamente preciso, no falla. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de corazón y bien espero, y estoy seguro de ello, de que volveremos a coincidir no dentro de mucho, porque hemos tenido pues un par de encuentros, pero se me sigue haciendo corto y me sigue sabiendo a poco, José Antonio. Así que me tiene, como le comenté en la última, me tiene para lo que necesite. Y agradecido quedo de corazón. Ricardo, te mando un abrazo. Gracias por compartir los micrófonos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les mando un abrazo enorme. Recuerde que el tesoro más preciado es su salud. Usted puede saber gastar esa salud. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Con ustedes. Gracias. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.